Muy bien, aplausos espontáneos. Dentro del escenario del poder estoy disponible vía X, libre expresión. Te damos la bienvenida porque además es un día especial en la semana porque es el día de la franja de Daza con don Mauricio, por eso que ya se escuchó Rich. La rabia contra el sistema que trae el abogado Mauricio Daza. ¿Cómo está, Mauricio? Toma la rabia. Acá estamos bien. En esta franja de Daza 18 vamos a ver qué anduvo la máquina, porque la máquina no descansa, no tiene cuarentena, Oye. no tiene plan, pondríate en tu casa tipo Daza. Que es cierto lo que está diciendo, como que nunca durmiera la máquina. Es 30/7, ni siquiera 24/7, ¿o no? Tal cual, funciona donde deba funcionar, ahí está. Y eso es lo que vamos a develar el día de hoy, acá en la sí, Mauricio, porque la semana pasada que analizamos todo el caso Penta y SQM a raíz de las palabras de Longueira y cómo había llegado Jorge Abot al poder también, el fiscal nacional, hoy pareciera que el destino quiere que sigamos hablando de lo mismo, ¿no? De Jorge Abot, de la fiscalía, de las plata y la política, de los juicios que quedan en nada, ¿no? Por lo que acaba de ocurrir con el cierre del caso Acipes, una arista de Corpesca. ¿Cómo podríamos recordar ese caso que tuvo hasta 55 de personalidades ahí de alguna manera involucradas, ¿o no? ¿Te parece que veamos el siguiente titular, Mauricio? Y usted lo empieza a explicar. Esto que tiene que ver con que el fiscal, esto es del Clínica, por el cierre del caso Acipes, dice que tenía el mismo mecanismo de financiamiento que Corpesca, y dice esta nota de la periodista Paulina Toro del 11 de septiembre pasado. Dice, fue quien comenzó, ¿no?, la investigación de esta lista del caso Corpesca, cuya causa terminó en manos de la fiscal Marcela Cartagena. Y esta semana la persecutora, o sea, Marcela Cartagena, puso fin a la causa y solicitó la salida de los 55 investigados. ¿Entre quiénes estaban ahí? Bueno, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe de la UDI, el ex subsecretario de Pesca Raúl Zúñiga, PS, el diputado Frank Sauerman del RN, los exdiputados Cristian Campo, PPD, y Jorge Ulloa de la UDI, y el ex gerente de la gremial Luis Felipe Moncada. Bueno, son parte entonces de esta lista que comienza Arias, el 2016 esto, pero curiosamente, ¿quién saca a Arias de este caso? Cuando llega el 2015 a hacerse cargo de la fiscalía, el inefable lo saca nuevamente, así que algo, me imagino que hay un pescado encerrado y aquí, ¿o no? Huele a pescado, pero no a pescado fresco esto, sin duda. A ver, vamos a ver de qué se trata toda esta historia. Nosotros la semana pasada hablamos extensamente, incluso hicimos un resumen acerca de todo el devenir de estas causas vinculadas al financiamiento ilegal de la política. Pero fíjense, esto no termina con lo que ya ha sucedido. ¿Ya? Toda esta operación sigue. Recordar, estas causas en un momento estaban en manos del fiscal nacional Sabas Chaguán, quien había reunido en sí la dirección de todas las investigaciones vinculadas con el financiamiento ilegal de la política, que partieron como una pequeña causa que se descubrió vinculado con el caso Penta. Claro. Y después empezaron a aparecer, fíjate, las boletas de SQM, y cuando empezaron a aparecer las boletas de SQM, el gobierno de ese entonces, Michelle Bachelet, ya no decía, oiga, dejen que los fiscales investiguen, son independientes. No, ahí saltaron. Se abrió la caja de Pandora. Exacto, y Peñailillo, ¿no?, que de Peñailillo al cabo de un rato nunca más se supo, ¿ya?, saltó de inmediato y el gobierno empezó a hacer escándalo por SQM. Pero fíjate, de SQM se derivó, a partir de esa investigación, información vinculada con que este mecanismo de boletas falsas, donde había un palo blanco que emitía una boleta por un servicio que nunca había prestado, y los dineros que recibía finalmente iban a parar a los bolsillos o a financiar a figuras políticas que ocupaban estos palos blancos para poder obtener este financiamiento irregular. No era un fenómeno que estaba solamente en Penta y SQM, sino también en Corpesca. Y fíjate, Abot asume como fiscal nacional, de la forma como lo explicamos la semana pasada, y los invito para que revisen el capítulo. Y bueno, llega Abot y en su momento él dice, ¿sabe qué? Estas causas las tenía mi predecesor, pero yo no las voy a seguir tramitando y las voy a entregar a otros fiscales. Claro. La causa Penta se la entregó a Manuel Guerra, que venía de Tarapacá, y que lo pusieron arriba de los fiscales Gajardo y Norambuena, que venían investigando este caso durante más de 2 años, Penta, y que estaba listo para ir a juicio. Resumen,
el fiscal Manuel Guerra llega y dice, ¿sabe qué? Aquí no pasó nada, 10 cuotas precio contado para el señor Moreira por su raspado de olla y clases de ética para los señores Carlos Delano y Carlos Lavín. Ahí está el señor Manuel Guerra. Y Gajardo y Norambuena renuncian, apestados por esto, renuncian a la fiscalía. Claro, porque en el fondo ni siquiera le preguntaron y estábamos listos para ir a juicio. Y además este mismo señor había dado unas entrevistas donde había señalado en CNN, en una entrevista que hizo Daniel Matamala y Mónica Rincón, preguntado específicamente si estas causas iban a ser cerradas. Él dijo, por ningún motivo voy a cerrar Penta. ¿Cómo se le ocurre? Sería un descaro que alguien cerrara Penta. Corte directo. A los pocos meses cerró Penta. Corte directo, dicen las películas, ahí estaba cerrando Penta. Ya, sin Dios ni ley. Ya. Oye, y el resto de las causas se las entregó a Emiliano Arias, que en su momento era SQM y Corpés. Pero fíjate, en un determinado momento, cuando Emiliano Arias iba a empezar ya a llevar a juicio a los involucrados en el caso de SQM, Abbott mágicamente saca a Arias y coloca a su, digamos, ¿cómo decirlo?, a su ahijado dentro de la fiscalía, que era el hombre de los bigotitos curiosos, que es el señor Pablo Gómez Niada. El que usted decía, el que se arreglaba los bigotes, pues los tenía así para arriba, así bien cuidado, digamos. Literalmente se arregló y se arregla los bigotes. Ahí tienen los bigotes arreglados de Pablo Gómez, que era un fiscal, digamos, de medio pelo, pero llegó ahí porque el señor Abbott confiaba en él, entre comillas, ¿no?, para hacer la tarea. ¿Qué es lo que hizo finalmente gran resumen para entender entonces cómo sacan a Arias ahora del otro caso, del caso Corpesca, porque lo fueron persiguiendo para allá, ¿no? Claro, pero espérate, pues, si llega y este señor Pablo Gómez, ¿qué es lo que hace? Divide la causa en varios pedacitos y al final los cierra todo. Y finalmente queda Arias con Corpesca. Pero fíjate, en un determinado momento, a partir de la investigación de SQM y Corpesca, Arias empieza a descubrir de que habían personas que eran palos blancos para triangular las platas de SQM, que también tenían otras boletas que eran sospechosas. Y estas boletas venían de entidades que eran empresas industriales pesqueras que están agrupadas en una organización que se llama ACIPES. Y esta organización ACIPES es muy poderosa en la región del Biobío. Claro. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? Empiezan a averiguar, oye, y estos tipos que eran boleteros finalmente y que habían emitido boletas en el contexto del financiamiento que se le imputa a Paulo Longueira, siempre los mismos personajes. Bueno, estos señores llegaron y confesaron que a petición de Carmen Luz Valdivieso, que era una asesora de Longueira, habían emitido estas facturas o estas boletas falsas por servicios que nunca habían prestado a las empresas vinculadas a CIPES, que insisto, es una organización de pescadores industriales que está en la parte centro-norte, porque finalmente en Chile hay 3 grandes organizaciones, ¿no? De pescadores industriales que se organizan. Se reparten en el fondo el mar entre el norte y el sur, estas 3 grandes agrupaciones en el fondo, ¿no? Claro, pero finalmente son empresas, muchas caras de las mismas personas. Son 7 familias que tienen todo esto absolutamente topado. Entonces está ACIPNOR, que es digamos, zona norte, ACIPES, que es el centro norte, y FIPES, que estaba básicamente operando en el sur austral. Estamos hablando de Aysén y Magallanes. ¿Y por qué se dice que ACIPES es una arista de Corpesca? Porque finalmente lo que estaba haciendo Arias era empezar a investigar este mecanismo de financiamiento, porque el mecanismo de Corpesca, que era básicamente el financiar a través de pagos ilegales a determinados diputados y senadores que paralelamente recibían instrucciones del gerente de Corpesca para intervenir en legislación a favor de la pesca industrial, era un modelo que se estaba repitiendo, o que se podía repetir en el caso de estas otras empresas que estaban agrupadas en ACIPES. Y fíjate, esto acá empieza de nuevo la mano mora, lo que habíamos hablado, ¿no? La escena tipo Buenos Muchachos de Scorsese. Bueno, llega Arias y en un determinado momento manda incautar la contabilidad de esta asociación ACIPES. Y fíjate, llegaron la gente de la PDI un día en la mañana a incautar la contabilidad y Arias ese mismo día en la tarde fue removido del caso. No me diga, fue removido por el fiscal nacional, su jefe, ¿no? Por el fiscal Jorge Abbott. Fue removido por el fiscal Abbott y ocupó una chiva muy barata porque había dicho, no, es que lo que pasa es que Arias dio una entrevista donde dijo de que en la ley de pesca habían existido hechos de corrupción. Imagínate, media novedad.
O sea, era como si hubiera hecho una blasfemia. Oiga, espérese, ¿y lo removió de Corpesca y de su arista CIPES a la vez? Lo removió de todo. Lo sacó y le armó un sumario y ahí empezó la guerra, en rigor, entre Arias y Abbott, ¿no? O sea, esa es en el fondo, ¿no? Mauricio, Jorge Abbott hizo lo mismo con estos casos de Corpesca y su arista, con lo que hizo con el caso Penta y su arista. Hizo lo mismo, removió a los fiscales y puso otros, ¿no? Y después los cerró. Eso se cerraron en el fondo. Claro, se cerraron, digamos, de que esto obviamente no puede ser parte de un plan coordinado para garantizar impunidad de la clase política, porque ¿en qué país viviríamos si fuera así, no crees tú? Claro. Bueno, en fin, el punto es el siguiente. Se nombró como fiscal a cargo del caso CIPES a Julio Contardo. En ese momento Julio Contardo era fiscal. Disculpe que ya me sacó Arias, pero quiero recordar cuando estaba Arias, ¿no? 2016 fue esto, y qué dijo respecto de este caso para que hagamos memoria de quién era fiscal y cómo estaba investigando Arias antes de que fuera removido por Jorge Abbott. Miren. En los meses anteriores a julio del año 2012, y encontrándose en plena tramitación el proyecto sobre modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura, boletín número 8091-03, la diputada en ejercicio, Marta Isasi Barbieri, solicitó a Corpesca S.A., a través de su gerente general, don Francisco Mujica Ortúzar, un beneficio económico consistente en el pago de la suma de 40 millones de pesos. El imputado Francisco Mujica Ortúzar accede a dicha petición, lo que se materializará en el pago de diversas actividades organizadas por la diputada Isasi Barbieri en su distrito. De este modo, con fecha 3 de julio del año 2012, la diputada en ejercicio, señora Marta Isasi Barbieri, dirige desde su casilla de correo misasib@gmail.com a la dirección fmujica@corpesca.cl un correo electrónico por medio del cual les señala que junto con manifestarse contenta con el gol de no a la licitación, propone, comillas, en virtud de los 40, un adelanto pensando en la actividad del Día del Niño y de Navidad de 8, agregando que entiende que se descontarán, quedando en 32 la diferencia. Está bien. Oiga, Mauricio, este caso es Corpesca, para que no se nos enreden los casos, porque este es el caso madre, ¿no? Y ya vamos a hablar de la que fuera diputada de la UDI, la exdiputada Isasi. Vámonos a CIPES. Tienen entonces a Arias a cargo de CIPES, él está tomando todo esto como un puro caso, después lo obligan a cercenarlo, según él dijo, ¿no? A parcelarlo. Llegó a tener 55 personas, o llegaron a estar 55 personas involucradas, y luego de 4 años, y de que cambian, de que sacan a Arias, ponen a otros fiscales, la última fiscal dice, hasta aquí no llegó, no pasa nada, no pude llegar a más, y es todo sobreseído. ¿Qué pasó? Claro. ¿Cómo se llega a esto en estos 4 años? ¿Cómo llegamos a eso? Tenemos que ver el detalle de esa historia. Lo que ocurrió es que una vez que le sacan la causa a Arias, ¿no? La dividen y queda Corpesca por un lado y queda por otro lado a CIPES. Y a CIPES la mandan a la región del Biobío. Oye, yo soy abogado en Corpesca. Yo dije, ¿sabéis qué? Si mandan esta cuestión a la región del Biobío, va a morir. Porque la red que se imputaba de ACIPES, ¿no? De financiamiento ilegal, de influencias que tenía en la región, hacían en la práctica muy poco probable, ¿no? De que alguna autoridad pudiese investigar con éxito esto allá. Eso es lo que se dijo por lo demás públicamente, porque además Julio Contardo era una persona a quien se le atribuían un conjunto de contactos, ¿no? Con el mundo político de la región del Biobío, y además también había estado involucrado, ahí está el señor Contardo, en unos sumarios que no llegaron a nada, pero que son bien divertidos, porque uno de los sumarios es que le hicieron una fiesta en dependencia de la fiscalía, donde había odaliscas, digamos, niñas que bailaban danza árabe, ¿no? En horario de trabajo, incluso estas niñas se cambiaban ahí en los calabozos. Bastante interesante, y otro que habría revelado, que habría revelado información o que se habría filtrado información. Ninguno de esos sumarios llegó a nada respecto a él, pero lo nombran igual. Bueno, y ahí entonces empieza la investigación. Y empiezan a procesar el material que se había ya incautado, porque en el fondo no se podía borrar lo que ya se había hecho, ¿no? Que era la incautación de este material. Oye, y ahí empieza a observarse que habían listados de pago, por lo menos habían indicios de que ACIPES y empresas vinculadas a esta asociación le habría hecho un pago a varias autoridades políticas. Y fíjate, te voy a nombrar algunas nomás para que... A ver, démosles, porque son 55, pero démosle... ¿Quiénes son los más importantes? Los 55.
Pero para que vean que no solamente Julio Ponce Lerú tiene espíritu democrático y le entrega luquitas a todo el mundo. Fíjense, se supone que por lo menos en algún momento se señaló que la investigación habría dado cuenta de eventuales pagos a Josaín Sabaj, quien era senador de la Democracia Cristiana por la región, a Patricio Melero, diputado de la UDI, Álvaro Ortiz, quien fue alcalde demócrata cristiano de Concepción, Alejandro García. Ahora también es alcalde. Ahora es alcalde también. Ahora, sí, claro. Es un cacique de la zona. Ahí está, por eso difícil investigar a estos señores ahí por Concepción. Alejandro García Huidobro, senador por la región de O'Higgins, Cristian Campos, quien había sido diputado del PPD por el Biobío, Jorge Ulloa, que era diputado UDI por Talcahuano y actualmente es embajador de Chile en Paraguay. Frank Sauermann, diputado de RN en Biobío, Cristian Monkeberg, que hoy día es ministro, ¿no? Fue diputado de RN por Las Condes, Iván Norambuena, que fue diputado UDI por el Biobío, Gastón Saavedra, alcalde de PS de Talcahuano, o sea, oye, un ramillete... De la UDI al PS. Pero obviamente todo el espectro político se empezó a beneficiar, se supone, ¿no?, por estos aportes que habrían sido en algún momento contenidos enlistados. ¿Cuánta plata se maneja en esas empresas de pesca, ¿no?, para tener esta cantidad de esta generosa billetera, ¿no? Y lejos de toda ideología, además, ¿no? Eso como usted me está viendo ahí. Bueno, claro, acá, como te he dicho en varias oportunidades, la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas para tapar y beneficiarse de hechos de corrupción. Obviamente, imagínate cuánto sale que 7 familias tengan concentradas los derechos de explotación de los recursos pesqueros de nuestro país. ¿Cuánto vale cada pescadito de eso, por ejemplo, en el mercado, ¿no? Y ahí saca la cuenta. ¿Ah? Por eso es divertido, eso lo decía de hecho en la discusión que hubo de la ley de pesca, lo decía el senador Bianchi, que fue el único que votó en contra en la Comisión de Pesca. Este proyecto decía, mire, ¿sabe qué? Es verdad, los peces son de todos los chilenos, pero los pescados, no, los pescados es otra historia. Mauro, ¿quién es Luis Felipe Moncada en esta historia, ¿no? ¿Quién es primero y qué rol juega como hombre clave en todo esto? Bueno, Luis Felipe Moncada era el gerente general de esta Asociación de Pescadores Industriales del Biobío y quien había coordinado todas estas gestiones, las cuales se remontaban desde la época de la ley de pesca. Ahí está el caballero. Ahí está el señor Moncada. Este señor había sido ex dirigente de la UDI, o por lo menos militante, y gerente general de ACIPES hasta que se descubrió toda esta trama y reventó, ¿no?, el año 2016. Y él tenía generosos, ¿cómo decirlo?, correos electrónicos donde explicaba muy latamente las gestiones que se realizaba. Muchas personas dicen que se aparecía a lo menos una vez a la semana en el Congreso Nacional. Y ahí tenía todas estas reuniones. Ahora, fíjate, para recordar simplemente la ley de pesca, en la práctica le entregó lo que son las licencias de la pesca industrial y de esa forma gran parte de lo que es el recurso pesquero de nuestro país a estos grandes grupos económicos que están concentrados en 7 familias. Y finalmente, por toda esta gestión que se hicieron por parte del lobby, ¿no?, pesquero, se estableció de que estas licencias, por ejemplo, van a ser, en la práctica son indefinidas, porque se quedaron 20 años cada una de estas licencias, pero estas licencias, que son de propiedad de estas empresas, se van renovando automáticamente cada 20 años. La ley estableció unas causales de caducidad que son imposibles, como que si cayeran, ponte tú, 2 meteoritos en un mismo lugar durante un mes. Ahí se le va a caducar la licencia. Si no, se renuevan automáticamente cada 20 años. Se le entregó estas licencias a las empresas pesqueras en términos tales que ellos las pueden vender, las pueden arrendar, las pueden ceder como quieran. Es un pozo de dinero en el fondo, ¿no? Pero claro, y además se les dijo, ¿sabe qué? Pero debe ser medio complicado que usted arriende o venda todas estas licencias, porque son muy grandes, entonces usted las va a poder dividir en los pedacitos que quiera y algunas las va a poder vender, otras las va a arrendar, o sea, le entregaron las licencias, le entregaron el recurso pesquero. Ahora, este tema no terminó con la aprobación de la ley de pesca, donde está obviamente ahora en juicio en este momento. De hecho, el lunes pasado se reinició el juicio Corpesca en contra de Jaime Orpiz y Martí Sassi. Esto se extendió y ahí viene el capítulo Jacqueline Van Rieselberg. Ya, espere, que esto es como una película, ¿ves? Van saliendo y van saliendo personajes. Hay otro, para nombrar, para también demostrar que esto no solamente es de la derecha, ¿no? Hay un sujeto que se llama Raúl Zúñigo, que fue subsecretario de Pesca. ¿Quién es Raúl Zúñigo y qué rol juega también en esta trama?
Raúl Zúñigo fue diputado del Partido Socialista. Ahí está. Y este señor diputado del Partido Socialista, el compañero Zúñigo, entre el año 2010 y el año 2014, estuvo como diputado precisamente en la zona, y una vez que no es reelecto para el cargo, es nombrado por la presidenta Michelle Bachelet. ¿Adivinan qué cargo? Subsecretario de Pesca. Son las cosas del destino nomás, pues, Mauro. Son las casualidades de la política. Tan mal pensado que es usted. Seguramente él ha tenido sus méritos. Salía a pescar todos los fines de semana, a lo mejor una vez al mes. Ahí a algún río de la región del Biobío. Parece que salía a pescar, pero a las oficinas de ACIPES, por lo menos eso es lo que se decía en la institución. Era pesca de arrastre. Pesca de arrastre. Ahí salía con el señor Luis Felipe Moncada. Bueno, el asunto es que este señor Zúñigo, la señora, durante el periodo en que fue diputado, trabajaba para las empresas de ACIPES. Y ahí recibió 33 millones y este señor votaba leyes de pesca que beneficiaban a la industria y que Qué tremendo. Calladito, nunca dijo que la señora recibía estas luquitas. Y después de eso quedó de subsecretario de Pesca, justo después de eso. Y después de eso, sí, pero él decía de que ellos estaban casados con separación de bienes. Está bien. No, y además que se llevaban mal y que hace tiempo que no se hablaban. Que no le caía bien la suegra, así que está todo bien. Tenía problemas familiares, así que ella recibía, no había problema. Entonces, llegan, fíjate, y lo nombra subsecretario de Pesca y descubrieron un correo donde básicamente el señor Zúñigo le notifica a las personas de ACIPES de que el gobierno de Michelle Bachelet no iba a cumplir con uno de los compromisos de campaña de su programa, que era ponerle término a la pesca de arrastre, que era obviamente un tema muy fundamental para la industria porque es uno de los medios que ellos ocupan para los efectos de poder realizar sus labores, ¿no? Y eliminar la pesca de arrastre significaría costos muy importantes, obviamente, ¿no? Para ellos. La señora Marcela Viveros, que era la esposa del señor Zúñigo en ese momento, ahora, recibió 34 boletas. Y eso todavía seguían juntos. Estamos hablando de un matrimonio que vive bajo el mismo techo, aunque tenga cuentas separadas o como dice, separación de bienes, ¿o no? Claro, vaya a saber uno, pero el tema más increíble es que esto nunca lo transparentó, no le contó a nadie, digamos, cuando estaba votando como diputado en su momento estas leyes. Pero bueno, el asunto es que, fíjate, le comunica esto que era bastante insólito, ¿no? El subsecretario de Pesca diciendo, ¿sabe qué? No voy a cumplir una de las principales promesas de campaña en el ámbito pesquero de Michelle Bachelet, pero además se descubrieron correos donde ellos estaban coordinando el año 2014 lo que era la discusión de leyes que eran muy importantes para ACIPES. Y en ese mismo momento, Zúñigo era subsecretario de Pesca por parte del gobierno y adivina quién estaba de presidenta de la Comisión de Pesca del Senado donde se tramitaban todos estos proyectos. No me diga que la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Jacqueline Van Rysselberghe estaba ahí. Espere, que aquí se abre otra trama de esta serie. Ojo, estamos solamente con la arista de Corpesca, estamos con ACIPES, que son los del centro-sur. Ya vamos a pasar a hablar de Corpesca, donde está el ex senador Orpiz y otros. Pero ¿te parece que hagamos una pausa? Recogemos un poco la malla de arrastre. Hay que abrir las ventanas para que salga el olor a pescado. Ventilamos un poco esta cuestión. Y juntamos rabia, Mauricio, porque vamos a hacer una pausa. Seguimos desde el escenario del poder con Rage Against the Machine. No te vayas de la sintonía. Tienes que ver cómo termina todo esto con Mauricio Daza. La rabia contra la maquinaria de todos estos días de la franja de Daza con don Mauricio Daza, abogado. Oiga, hagamos un resumen, así un minutito nomás de resumen por si alguien viene integrando la sintonía al escenario del poder recién en aquí. Mauricio, estamos viendo el caso ACIPES, pero ¿cómo se podría resumir esto? Y los protagonistas, Jorge Arias y los fiscales que vinieron, en fin, para llegar a Jacqueline Van Rysselberghe. Claro, es como previamente en la franja de Daza. Bueno, básicamente estamos hablando del caso ACIPES. En un determinado momento esta causa estaba junto a la causa Corpesca.
Se le asigna a Emiliano Arias, él ordena incautar información de ACIPES que daba cuenta de que esta asociación gremial de pescadores industriales del centro sur de nuestro país habría también estado involucrado en el financiamiento ilegal de la política. El día en que se concreta la incautación, el fiscal Abbott, ni más ni menos, llega, lo saca del caso ACIPES, designan al fiscal regional de la región del Biobío, que es la misma zona donde ACIPES habría tenido toda esta rama, esta red de influencia, y en ese momento se empezó a descubrir antecedentes. Y dentro de los antecedentes empezaba a aparecer correos electrónicos. Uno que involucraban al entonces subsecretario de Pesca, designado por Michelle Bachelet, y ex diputado del Partido Comunista, el compañero, socialista, entre comillas, Partido Socialista, entre comillas, el compañero Raúl Zúñigo, quien habría mandado un correo electrónico a la gente de ACIPES diciéndole: presente, compañero. Presente, dijo. Luis Felipe Moncada, no se preocupe, que eso que dijo la presidenta Michelle Bachelet, que iba a terminar con la pesca de arrastre y que le iba a usted costar mucha plata, ya no va. Curiosidades del destino, pues justo, ¿ves? La coincidencia, pues. Pero además, es interesante porque esto se lo comunicó el subsecretario de Pesca de ese entonces, el señor Zúñigo, al gerente general de ACIPES, pero no se lo comunicó al resto de la población, no apareció en una conferencia de prensa diciendo: ya sabe que eso que pusimos en el programa ya no va. A todo esto, el fiscal Arias quería comprobar si realmente había habido cohecho acá, ¿o no? Esa era la figura más importante, tráfico de influencia, pero delitos tributarios obviamente no, pero cohecho era, ¿no? Que en chileno es coima, pero en términos legales se le llama cohecho, es más bonito, ¿no? Claro, es más bonito, pero es el nombre técnico. Ahora, parte del cohecho es la coima. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, se descubrieron estos correos electrónicos, ¿no? Que independiente de todo lo que había ocurrido ya antes, ¿no? Cuando se aprobó la ley de pesca, donde eso también, ¿no? Eso no huele muy bien, es un pescado un poquito pasado, ¿no? Bueno, el punto es que también se descubrió que ya el año 2014 habían gestiones, y las gestiones se realizaban, por una parte, por esta autoridad del gobierno de ese entonces, Michelle Bachelet, señor del Partido Socialista, Raúl Zúñigo, pero por otro lado estaban tramitándose estos proyectos en el Senado, y la presidenta de la Comisión de Pesca del Senado en ese momento era Jacqueline Van Rieselbergher, senadora por la región del Biobío, ¿no? Y bueno, y ahí está, ella muy feliz, ¿no? Porque obviamente, yo creo que debe estar así de feliz, con esa cara, digamos, radiante, porque come mucho pescado, ¿no? Sí, yo creo que el pescado, mucho yodo. La región del Biobío, mucho yodo, tú lo has dicho, yo creo que el yodo... Bueno, pero dentro del exceso de yodo había un conjunto de correos electrónicos que le mandaba Luis Felipe Moncada, este ex militante de la UDI, ¿no? Y gerente general de ACIPES, donde le señalaba a la presidenta de la Comisión de Pesca del Senado, básicamente instrucciones de cómo tramitar estos proyectos en el Senado. Le señalaba cuáles eran las indicaciones, o sea, las propuestas de modificaciones que debían presentarse en la discusión de estos proyectos de ley que incidían, ¿no? Tenían mucho que ver con la pesca industrial. Y bueno, y ya Jacqueline Van Rieselbergher lo que hacía era recibir estos correos e incluso les contestaba dando cuenta de las gestiones que hacía a partir de lo que le estaba requiriendo Luis Felipe Moncada. Bueno, pero a lo mejor eso lo hacía con todos los ciudadanos de su región, pues a todos les mandaba correos para contarle cómo estaba trabajando ella en el Parlamento, ¿no? Claro, ahí está el senador Van Rieselbergher, ¿no? Claro. Luis Felipe Moncada. Bueno, el asunto es que, claro, ella decía, y es la típica, ¿no? Decía, no, pero es que esto eran opiniones que este señor me daba. No, yo soy una persona muy, digamos, receptiva a las opiniones de la industria y todos los actores. El problema que hay, claro, hay un señor que se llama Joel Chávez, que era asesor de Jacqueline Van Rieselbergher, que dijo, no, lo que mandaba este señor eran instrucciones. Se le cayó el cassette al ex colaborador ahí. Claro, 94, se le cayó el streaming o el CD. El cartridge. El cartridge. Se le cayó el cartridge. El vinilo. Se le cayó el vinilo. El acetato. Y al final, claro, este señor habría dicho en la investigación, ¿no? Que era había sido asesor de Jacqueline Van Rieselbergher, de que habría recibido el financiamiento de una de las pesquera de Camanchaca, que es parte de ACIPES para su campaña senatorial. Habría existido información de que ella
era receptora de aportes de ACIPES desde la campaña donde ella fue electa alcaldesa de Concepción desde el año 2000, o sea, una relación que habría sido, digamos, de larga data, y que además habían visitas regulares de este señor Luis Felipe Moncada a la señora Van Rieselbergher, ¿no? Bueno, perfecto. El asunto es que, como tú puedes ver, tenían los dos extremos, pues tenían por una parte al subsecretario de Pesca en el gobierno y tenían a la presidenta de la Comisión de Pesca en el Senado, ¿no? Y en el intertanto se estaban investigando estos aportes. A los SQM nomás, ¿no? A los SQM. Claro. Alcanza para todo. Pero obviamente el espíritu republicano de Julio Ponce Lerú se extendió a la industria pesquera. Oiga, déjeme preguntarle por otro personaje de esta trama, el ahora embajador Jorge Ulloa, en su momento también diputado de la UDI. ¿Qué rol tenía eso y otros parlamentarios? Ahí lo estamos viendo. Ahí, este señor Ulloa salió hace algunos días atrás a defender públicamente, ¿adivinan a quién? A Pablo Longueira. Dijo, pero si yo conozco a Pablo, él es inocente. El más honesto de Chile. El político más honesto que ha pasado hace tiempo por acá. Eso, el señor Ulloa, que ustedes lo ven ahí, lo corroboró absolutamente, ¿no? Pero el problema era que el señor Ulloa también apareció mencionado en la causa CIPE, y fíjate, de una forma bastante singular. Porque aparece que una persona que trabajaba para CIPES, el administrador de esta entidad, le habría depositado directamente a su cuenta corriente determinadas sumas de dinero, ¿no? Y que eso coincide con fechas en las cuales previamente a CIPES le había pasado al administrador de esta entidad las mismas o sumas de dinero equivalentes, ¿no? O sea, todo mostraba una triangulación. Entonces, aquí viene el señor Ulloa, que es notable, ¿eh? Claro. Él cuando llega y le pregunta, oiga, ¿qué pasa con estas transferencias que están acá, señor Ulloa? 7 palitos y medio más o menos. Era como 7 palos, 10 palos, por lo menos, esas pasadas. Entonces dice, ¿cómo? ¿Qué es esto, señor Ulloa? ¿Cómo es posible que haya un traspaso de ACIPE al administrador de ACIPE por una determinada suma y después del administrador de ACIPE un traspaso directo a su cuenta? Y en 3 días, ¿no? Entre el 13 y el 16 de agosto del 2010. O sea, ahí se hizo se habría hecho, ahí digamos, se hizo eso. ¿Tú sabes lo que dijo el señor Ulloa? ¿Qué dijo el señor Ulloa? No se había dado cuenta. No se había dado cuenta que le depositaban esa plata. Oye, lo que es tener plata que te lleguen 7 palos y medio y no te des cuenta. Oye, parece que tengo 7 millones y medio más en la cuenta. Qué curioso esto, ¿no? Mira, me llegó el 10%. Claro. Pero era tipo DARF. O sea, como que el Ulloa de ahora se hubiese ido, digamos, el año 2010 y se hubiese depositado los 10 millones. Pero no llegó a tan lejos el señor Ulloa, sino simplemente dijo, ya sabe que no me había dado cuenta. Pero si es que eso realmente está ahí, debe ser porque nosotros en la Comisión de Pesca de la Cámara, en esa época era diputado, invitamos a un profesor de Islandia que venía a hablar acerca de cuestiones pesqueras y nosotros teníamos que pagarle los pasajes. Lo raro es que cuando la Cámara invita a alguien, y le pagaba la Cámara la paga, él le pagó el pasaje Pero claro, oye, pero es que la mujer es tan demócrata que él quiere pagar los pasajes que no gaste el Estado. Porque ya como el Estado le paga el sueldo, dice, ¿para qué? ¿Cómo vamos a incurrir en un nuevo gasto para el Estado? Yo le pago los pasajes a este irlandés para que venga acá, ¿no? Habla bien de él, pues. Es que eso es lo que hace el exceso de yodo. Cuando comen mucha pescada, digamos, te ponís buena gente. Te ponís buena gente. Es como el coronavirus, te ponís buena persona. Te ponís socialdemócrata. Pero el asunto es que además el señor Zúñigo, la señora tenía una sociedad por medio de la cual también le prestaba servicio a CIPES. Mira, qué curioso, ¿no? La esposa del subsecretario de Pesca. No, esta es la esposa de Ulloa. Seguimos con Ulloa. Mira, oiga, disculpe, es que las esposas es como bien matrimonial todo esto entonces, pues. Es que en la región del Biobío las esposas de autoridades tienen una tendencia a armar sociedades para que le presten servicios a las empresas de la pesca industrial. Es una cosa maravilla, digamos, un fenómeno, ¿no? Sí. Pero me parece muy bien. Y ahí él dijo que también no tenía nada que ver, que estaban casados con separación de bienes. Hace tiempo que no la veo. No, ahí hace sus cosas, yo no me meto en esas cuestiones, claro. Es muy amiga de la esposa del subsecretario, así que no me cae bien. Claro. Así que qué tanto. Oye, bueno,
toda esta trama que estaba ahí investigada, bueno, se supone que la estaba investigando el fiscal Contardo, pero el fiscal Contardo en un determinado momento tenía que terminar su periodo en la región del Biobío, y en un fenómeno muy notable que se llama el fenómeno las sillas musicales, el señor Contardo no encontró nada mejor de postular a la Fiscalía Regional del Maule. Obviamente, como estos fiscales juegan a las sillas musicales, se van rotando, ¿no? Una vez son fiscales en una zona, cuando están a punto de expirar su cargo, que dura 8 años, se van a otra, postulan, y finalmente se va armando una suerte de casta al interior del Ministerio Público de fiscales regionales que se van autorreproduciendo entre ellos. Bueno, eso que ya conversaremos en algún otro momento, determinó que este señor se fuera, y se fue a la región del Maule a cumplir los abnegados 8 años de servicio a la comunidad y a la República de Chile, y en reemplazo nombraron a la fiscal Marcela Cartagena, que era una fiscal que trabajaba en la Fiscalía de Concepción, que era la fiscalía donde estaba además como fiscal regional. Oye, este señor le dijeron, tú tenías apellido de playa, así que tú quedaste a cargo del caso. Vamos para escucharle un... Tenía todas las condiciones para hacerlo, y tú sabes que a partir de eso, bueno, obviamente ella postula el cargo y adivina qué es lo que ocurre. La nombra, ¿quién la nombra? Jorge Abot la nombra. Oiga, Jorge Abot, ubicua. Claro. Un personaje. Y tú sabes que una vez que la nombran, ¿qué es lo que hace doña Marcela Cartagena? Sin avisarle a nadie, llega y dice, ¿sabe qué? Me aburrí, tenemos estos 55 imputados, tenemos todos estos antecedentes, correo electrónico, pero para mí, que yo soy la que mando y no importa nada lo demás, esto no es delito, no está aprobado, todos estos antecedentes valen nada, así que mira, no solamente estos 4 años fueron en vano, dijo, perdimos tiempo, no hay nada acá. No hay nada. ¿Cómo se le ocurre esos correos, gente mal pensada, esos depósitos en las cuentas corrientes? Pero es de la normalidad absoluta. Pero fíjate, no solamente ella va a cerrar la causa, porque si tú cierras la causa así nomás, en algún momento eventualmente se puede reabrir. Hay una forma de ponerle término a un caso garantizándose de que esta causa nunca más va a poder ser investigada. Mira. Le pones básicamente una tapa de hormigón al caso para que nunca nadie más lo pueda abrir, que es pedir el sobreseimiento definitivo del caso, que no es tan actual. Y acá la fiscal Cartagena lo que ha dicho es no solamente voy a cerrar el caso, voy a pedir el sobreseimiento definitivo del caso. ¿Y a quién voy a pedir el sobreseimiento definitivo? ¿Tú a quién le darías el sobreseimiento definitivo en toda esta trama? ¿Ah? ¿A quién? Pues ya, sorpréndeme que ya estoy tan perdido ya. Es que todo puede ser a esta altura. Pero me imagino que Abot tiene que el jefe de ella, ¿o no? No, ella decide, se supone, ¿no? Ni siquiera tiene que preguntar a nadie. Eso es lo que ellos dicen, digamos, ¿no? Pero vaya a saber uno. El punto es que ella dice, ¿sabe qué? Yo voy a sobreseer definitivamente lo que es equivalente a una sentencia absolutoria. O sea, decir, acá no hay absolutamente nada. ¿Hasta aquí llega todo? Jacqueline Van Rieselbergher y Luis Felipe Moncada. ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¿Cómo le pide a los mismos involucrados? Los va a sobreseer definitivamente. Perfecto. O sea, no solamente va a cerrar el caso respecto de ellos, sino le va a poner una lápida de hormigón para que esto muera para siempre. Porque según ella, de todo lo que hemos hablado y de todo lo que consta en la investigación, no hay ningún antecedente para poder suponer de que acá hay un hecho que sea delictual o que pueda dar pie a una investigación criminal. ¿Qué tal? Espérese, que esa es mi pregunta. ¿Cualquier fiscal tiene la potestad de sobreseer algo así de esta forma tan lapidaria sin pedirle permiso al jefe de la Fiscalía Total? O sea, por lo menos al regional o al nacional. Bueno, habitualmente estos antecedentes se mandan a una unidad, ¿no? Que es especializada en la Fiscalía Nacional y habitualmente en la práctica se requiere, digamos, de algún tipo de pronunciamiento, pero formalmente cada fiscal puede, digamos, tener la decisión en el caso. Ahora, un caso de esta envergadura obviamente es poco creíble que se tome una decisión de esta, digamos, magnitud en forma autónoma, ¿no? Sobre todo si nosotros hemos visto que durante toda la investigación, obviamente, la intervención del fiscal nacional ha sido determinante en lo que ha sido todo esta, digamos, devenir, ¿no? del caso. Ahora,
a mí me llama mucho la atención. Yo creo que esto es bastante impresentable. Claro que sí. Ella tiene que solicitar el sobreseimiento al tribunal de garantía, que es el que tiene que básicamente otorgarlo o no. Claro que sí. Pero convengamos que a partir de todo este conjunto de informaciones, que un caso de esta envergadura, con los antecedentes que se revelaron, ¿no? Durante el periodo en que duró esta indagatoria, no se llega a nada. Esto, digamos, yo creo que reafirma la hipótesis de muchos, ¿no? En el sentido de que aquí lo que habría existido es un acuerdo para poner término a todas estas causas de financiamiento irregular, dejar un manto de impunidad en hechos de corrupción los cuales habrían involucrado a sectores de todo el arco político. Un SQM2, un Penta 2, un Penta 3 a esta altura. Y los creyentes también dicen lo mismo, ¿no? De este caso. O sea, que les llama, entre comillas, mucho la atención que se termine de esta manera. Un caso, como usted dice, tan bullado y que también implica todo el tejemaneje político nacional, no solamente esto queda entre empresas, sino que estamos hablando de posible corrupción en la política, además, ¿o no? Claro, esto es un mecanismo, una forma de hacer las cosas también, ¿no? Y obviamente, te insisto, esto avala la teoría de que, acá habría existido un gran arreglo para dejar todo en nada. Y esto no es solamente una situación del pasado, esta es una situación que se está produciendo ahora. Eso le iba a preguntar, Mauricio. Aprovechemos entonces de ver en qué está el caso madre de ACIPE, ¿no? Corpesca. Recordemos rápidamente cómo nace Corpesca y en qué está y quiénes son los principales protagonistas del caso este grande. Bueno, Corpesca básicamente es una investigación donde, entre otras personas, se estableció que el entonces senador Jaime Orpiz habría recibido instrucciones por parte del gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, para los efectos de aprobar o rechazar y presentar indicaciones en proyectos de ley los cuales atañen, ¿no? al sector industrial. Y esto es la empresa de Angelini. Y esto básicamente dio pie a que se aprobara, entre otras cosas, la ley de pesca, que fue entregarle el recurso, un recurso muy importante, ¿no? de todos los chilenos, finalmente, en la práctica, a estas empresas. Y ahí también está involucrada la diputada Isasi. Claro. Esto está en causa, está en juicio hasta el día de hoy. De hecho, lo quiero invitar a ver unas declaraciones que hace el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, porque sigue siendo uno de los principales involucrados en este caso. Mira, recordemos lo que dijo hace unos años. De las 870 indicaciones, no presenté ninguna. Voté siempre en función del acuerdo político y en los puntos fundamentales afectaba directamente los intereses de Corpesca. Todas las afirmaciones anteriores se pueden comprobar a través de las sesiones del Senado, que son públicas. Tengo la conciencia tranquila. No fui comprado y no me he enriquecido en ninguna de mis actuaciones como senador de la República. Mis deudas de campañas, propias y ajenas, las sigo pagando hasta hoy. La Fiscalía conoce mis declaraciones de patrimonio y el informe de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. Sabe que vivo en la misma casa hace 30 años, que no tengo ahorros, que jamás he tenido autos nuevos, ni yates, y sin embargo vemos una estrategia comunicacional que apunta a que el financiamiento de la campaña fue un pretexto para solventar gastos personales. Muy bien. Bueno, hay un montón están ahí, ¿no? A googlear, hay un montón de artículos de prensa que apuntan a lo contrario de lo que dice el señor Orpiz, ¿no? Pero él, ¿en qué situación está él judicialmente, Mauricio? Él está acusado en un juicio oral que se está desarrollando en estos momentos, se retomó el día lunes pasado. Yo creo que de aquí a un mes vamos a tener la sentencia definitiva en este caso. ¿Ya? Ahora, el señor Orpiz llega y siempre dice, no, sabe que las deudas de campaña, todavía tengo deuda de campaña. Oye, por favor, si a partir de ese dinero él habría accedido a un cargo como el de senador de la República, eso es lo que él omite. Y también omite otra cosa, que parte de la imputación no tiene que ver solamente con los dineros que habría recibido Corpesca, sino que él habría triangulado dineros de asesorías parlamentarias del Senado, ¿no? Para los efectos de poder cubrir gastos propios. Ahora, que él se haya echado no sé cuánta plata o no en su campaña, bueno, y que claro, esos dineros hayan terminado en pagar esas deudas, eso no tiene nada que ver, claro, digamos, ¿no? Exacto. Porque a lo que voy, oye, a ver, ser senador tampoco, digamos, es una carga, por más de que lo que ellos tratan de vender, ¿no? De que ser senador no es un favor que ellos nos hacen a todos los chilenos, ¿no? O sea, que es una carga, agradezcan pegarse con una piedra, no, en rigor no con una piedra, con un pescado en el pecho, ¿no? De que estos señores están ahí jurel. Por nosotros, con un jurel, ¿no? El jurel del norte, en el pecho, ¿no? Agradeciéndole, sí. Pero eso no es así.
Yo creo que son personas que tienen, fíjate, tan trastocada la visión acerca de lo que son los principios fundamentales de una democracia. Además, Mauricio, la prensa demostró que él efectivamente votó leyes y también dio iniciativas de leyes, o sea, empujó leyes que favorecían a Corpesca. Así que ojalá que en esto también la justicia actúe como corresponde, ¿no? Como no, hasta ahora no lo ha demostrado entre las platas y la política, el sistema judicial ahí ha quedado al debe. Sí, hay una investigación que es bastante sólida, que ha estado a cargo de la fiscal Jimena Chonca, que yo creo que es una luz, digamos, un faro dentro de tanta oscuridad, digamos, en el ámbito de la persecución de hechos de corrupción. Y yo espero que a lo menos, ¿no?, esta causa y la de Pablo Longueira, que son las que logramos rescatar, ¿no?, de todo este tema del cierre sistemático de casos, bueno, por último, estas causas prosperen, porque si no, vamos a seguir con el ciclo de impunidad. Exacto. Y fíjate, el ciclo de corrupción, impunidad, es lo que finalmente corroe nuestras instituciones. Y cuando se corroen las instituciones, se pone en peligro nuestra democracia. Y gran parte de la crisis que estamos viviendo se debe a eso. Exacto. Tiene toda la razón. Nos quedan 2 minutos, Mauricio, para terminar el programa y este especial, ¿no?, de Corpesca y sus ramificaciones como ACIPES. Y eso que llegamos hasta el Biobío, no llegamos hasta Puerto Montt ni más al sur, porque queda otra más allá que se llama CIPES, ¿verdad? La otra agrupación que también tiene sus cuentos aparte en la política. Así que lo que usted dice, y nos dejamos esa reflexión, ¿no?, que es muy peligroso cuando se ve que los de arriba, ¿no?, la élite, no está cumpliendo las leyes que se le hacen cumplir a toda la ciudadanía. Esa es la perversión completa de un sistema institucional y político. Sí, claro. Y finalmente muchas veces lo hace caer. Y ese es el problema. Los principales responsables que hoy día estemos en una situación de crisis social y de credibilidad son precisamente quienes tenían a su cargo el darle credibilidad a nuestras instituciones. Perfecto. Para irnos clarito con este caso Corpesca, ¿cuándo dijo usted que se veía el resultado y cuándo deberá conocerse un fallo al respecto? Nosotros creemos que de aquí a un mes. La verdad que hemos estado litigando esta causa durante más de un año. Yo soy parte de un equipo. La verdad es que es este equipo el que ha estado yendo todos los días a esta causa. La verdad es que nosotros esperamos de que acá no haya impunidad. Porque como te he señalado, este no es un asunto de leyes. Va mucho más a una cuestión de leyes. En Chile existe una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves cometidos por grandes empresarios y por alta autoridad, especialmente en el ámbito de corrupción. Y esa cultura tiene que terminar, porque si no vamos a seguir igual que los últimos 30 años y el resultado no va a ser el mejor para nuestro país. ¿Cuáles son los principales involucrados y qué penas arriesgan los principales también en este caso, Mauricio? Mira, Marta y Sassi, todos arriesgan penas de cárcel, a todos se le está pidiendo presidio efectivo. En el caso de Marta y Sassi, a ella se le está imputando delitos de cohecho, porque ella habría recibido dineros. Yo he estado revisando esta causa durante los últimos años y he visto muchas cosas raras, pero una de las cosas más impresentables es que Marta y Sassi era presidenta de la Comisión de Pesca durante la discusión de la ley de pesca. Y en un momento ella tenía que relatarle a los diputados, a la sala de la Cámara de Diputados, cuál había sido el trabajo que había hecho la Comisión de Pesca al discutir la ley de pesca. Tú sabes que lo que ella dijo fue redactado desde la oficina de Corpesca. Fue un documento que le mandó Corpesca, dando cuenta de lo que había sido el trabajo de la Comisión de Pesca, una cosa impresentable. Bueno, en el caso de Jaime Orpiz, él no solamente está por cohecho, sino también por fraude al fisco, porque como te digo, él habría triangulado dineros que eran por asesorías que se suponía le prestaban palos blancos, en este caso al Senado, asesoría inexistente, y con eso se pagaban distintas cosas. Entre otras, se pagaba una membresía en el club de yates de Iquique. ¿Cuál yate? Por eso él dice, no tengo yate. Bueno, quizás no tenía yate, pero iba a cenar, vaya a saber uno. Pero bueno, como fuese, esa es la imputación que se tiene que resolver y a él le están pidiendo 20 años de cárcel. Ojo, muy bien. Es una cosa más grande. Estaremos muy atentos a cómo se recoge esa red de parte de la justicia chilena y si después de todo lo que hemos hablado en nuestros especiales, Mauricio, se llega realmente a puerto, ¿no? Sobre todo en la ley de pesca. Gracias por todas estas enseñanzas que nos da con esta rabia, Mauro, que está sonando Rage Against the Machine. Nos vamos cargados, revitalizados también como ciudadanos, para estar así, atentos, atentos a todo lo que está ocurriendo.
Gracias, Mauricio. Eso. Abrazote. Un gran abrazo. Abrazote. Y también a ti, gracias por la sintonía, por toda la buena onda, por las redes, por sentir que aquí está el escenario del poder y aquí estamos haciendo realmente libre expresión a través de Vía X. Hasta la próxima.